¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con el cuarto mandamiento. Estamos ya en la pregunta 62 y la pregunta del día de hoy es: ¿cuáles son las razones del cuarto mandamiento? Recuerden que el cuarto mandamiento es santificar el día de reposo, ¿sí? Guardarlo. Pero ¿cuáles son las razones para que lo hagamos? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar debemos entender que este es un mandato de Dios, no desde ahora, sino ya desde el principio. Leamos un poco. Las razones del cuarto mandamiento son que Dios nos concedió 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones y reserva para sí mismo una propiedad especial sobre el séptimo día. Él mismo nos da un ejemplo de descanso, de reposo. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que en Génesis Él estaba creando, ¿sí?, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, y el séptimo día descansó. Esto no quiere decir que Dios estaba cansado. Está dando a entender que había un tiempo de cese, un tiempo de parar. Y ese día bendijo Dios. Quiero ver algunos versículos bíblicos con ustedes para que vean la importancia que tiene el día de reposo desde el principio de las Escrituras. Desde los primeros días, desde los primeros años, desde la creación del mundo. Cuán importante es para Dios el día de descanso. Ok, la pregunta del día de hoy: ¿cuáles son las razones para el cuarto mandamiento? Y hoy debemos entender por qué debemos guardarlo. Éxodo capítulo 20. Síganme, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Éxodo capítulo 20, versículo 9. Yo lo estoy leyendo en la Reina Valera. Éxodo 29 dice: 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ojo con eso. No hagas. Era radical. Para el periodo antiguo testamentario, para el periodo del Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, este día era radical. Era un día en el que no se hacía absolutamente nada. Es curioso que esa responsabilidad del día de reposo y que ese respeto del día de reposo se haya perdido hasta el día de hoy y ya no se vea de esa forma. Y muchos de nosotros hemos incurrido en ese error. Pero sigamos leyendo para que vean. Éxodo 20, Éxodo 31, el mismo libro de Éxodo 31, capítulo 15. Perdón, capítulo 31, versículo 15. Avanzamos unas páginas hacia adelante. Capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Ok, ¿qué es este día? Es un día consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Qué radical, qué fuerte. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir el día de reposo? La muerte. Era así de severo. ¿Por qué? Porque no era cualquier día. Porque al hacer lo contrario a que Dios estaba diciendo que se haga en el día de reposo, que era día de descanso, se le estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo había consagrado ese día para él. Él mismo había bendecido ese día para él. Lo había separado, lo había apartado. Y era una falta de respeto total en el día de reposo hacer otra actividad que no sea el dedicarnos a Dios, consagrarlo a él. Sigamos leyendo. Levíticos. Avanzamos unos libros más. Un librito más en realidad. Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 23. Versículo 3. 23:3 del libro de Levíticos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ojo, el pueblo de Israel tenía bien en claro, el pueblo de Dios tenía bien en claro que donde quiera que se encontraran habitando, donde quiera que estén, ellos debían guardar con este mandato.
No importa si estás en otra nación, en otro país, si eres peregrino, si no estás en tu territorio, tú como pueblo de Israel, guarda el día de reposo, donde quiera que estés. ¿Ok? No dejes que los afanes, no dejes que las costumbres de estas ciudades en las que estabas o vivían los del pueblo de Israel te absorban para que no cumplas con ese día. Porque este es mi día y hay que guardarlo, dice Dios. Bien, Génesis, capítulo 2, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo del 3 al versículo del 2 al 3. ¿Sí? Lo leo desde el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios, ojo con esta parte, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De todos los días en los cuales Dios trabajó, en los cuales Dios hizo su obra creadora, en los cuales Dios manifestó su naturaleza de creador, ¿sí? su poder, su deidad, de todos los días, el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Miren lo especial que es para Dios ese día. Lo santificó y lo bendijo, dice, lo bendijo y lo santificó. Lo separó, lo consagró. Dios no descansó ese día porque estaba cansado. No paró porque ya no podía más. Hizo un cese. Paró por un momento. Cesó por un momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se entendiera que nosotros también debíamos reposar en ese día. Que debía haber un reposo en ese día. Ahora bien, continúo con Éxodo capítulo 20, versículo 11. Voy a continuar leyendo. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo 20, 11 dice: Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente, la importancia del día de reposo para Dios. ¿Okay? No porque estuviera cansado, sino porque sabía que tenía que de todas las actividades que hacemos durante la semana, tiene que haber un día en el cual se lo dediquemos a Dios. De todos los días que trabajamos durante la semana, y Dios trabajó durante toda la semana, y de esos días separó uno para sí mismo, para que nosotros también descansemos y reposemos en ese día, entregándoselo netamente a Dios. Éxodo capítulo 31, 17. Éxodo 31, 17. Último versículo. Estoy en la Reina Valera. Éxodo 31, 17 dice: Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. La palabra, en realidad la palabra, ahí se utilizan dos palabras, reposar y cesar. ¿Okay? La palabra cesar ahí es la palabra sabaj o sabachtón, que es reposar, que es parar de algo. ¿Sí? Y la palabra nafash, que es el cese, es el tomar un respiro. Es el olvidarme de todo lo anterior para concentrarme en algo en especial. Y eso es lo que nosotros como creyentes e hijos de Dios debemos hacer. Nosotros tenemos el día domingo para entregárselo al Señor. Tenemos ese día para dedicarlo de todos los días que hemos trabajado. Dios es proveedor de nuestras vidas. Entreguémosles ese día al Señor como un día en el cual podamos hacer su obra, en el cual podemos consagrarnos a Él. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía. Familia, tomémoslo en cuenta, entreguémoslo a Dios. Y aún en los casos en los que haya personas que trabajen los días domingos, ¿sí? Por cuestiones laborales, porque así se lo impone el trabajo en el que se está, ¿sí? Aún ese día, durante el día de trabajo que estén, conságrenlo a Dios en lo más que se pueda. Entréguenselo a Dios en lo más que se pueda. Dios los siga bendiciendo, familia.
a poner en práctica lo que Dios nos manda.